Hola, hoy voy a estar hablando de la Revolución Mexicana. Esta clase está dividida en tres segmentos. El primero es todo el video sobre la Revolución Mexicana entre 1910, 1920, 1923 y lo voy a dividir en tres segmentos. El primero, que es el que estoy grabando hoy, que es México prerevolucionario. Luego hablaré, en otro instante, hablaré de la revolución como tal, de todo lo que sucede, el acontecimiento como tal de la Revolución Mexicana, para luego hablar del pensamiento de la Revolución Mexicana. ¿Ok? Bueno, entonces arranco con el México prerevolucionario. Primero entonces habría que entender que una revolución no es una situación, no es una coyuntura como tal. Si bien hay un efecto coyuntural, ¿cierto? Que es cuando los sujetos toman las armas. Cuando hablamos de revolución, sabemos que es una cuestión que tiene unos antecedentes de mediana o incluso hasta de larga duración. Es decir, que me voy a remitir a México, digamos, en el siglo XIX para entender eso. Me baso en varios textos, primordialmente me baso en el texto que me ha gustado mucho de François Javier Guerra, en México del antiguo régimen a la revolución. Entonces básicamente esa queda al revés, pero bueno, esa primera parte voy a estar abordando mucho a este autor. Habrán otros autores en el instante, pero como digo, digamos que esta es la base. Me lo he vaciado bastante, pero bueno, es un libro rico de leer. A veces pues como todo en historia caen momentos complejos y difíciles de entender, pero es una recomendación para todos aquellos que quieran conocer México del siglo XIX. Hay otros textos acerca del liberalismo, como ya los he mencionado en otras ocasiones, por ejemplo las de Hell. Está, bueno, ay, se me olvidó, Alan Knight, bueno, otros autores, el mismo Abelardo Villegas, Julio Godio. Bueno, hay otros autores aquí inmersos en esto, pero básicamente voy a trabajar desde François Javier Guerra. Bueno, entonces podemos entender el siglo XIX en el caso mexicano, o en el caso de América Latina, pero en este caso que estamos hablando de México ya concretamente, podemos encontrar que hay varias etapas. Podríamos decir que el siglo XIX lo podemos dividir en tres momentos. Hay un primer momento que es ese momento que va del proceso de independencia más hasta 1840, que François Javier Guerra lo llama como la fe, el momento de la fe en la nación. Es un momento donde están allí esos primeros postulados liberales, toda esa ilusión que deja consigo la revolución por la independencia, y que hay pues digamos como una idea positiva de lo que puede ser el futuro mexicano, y ese es el momento entonces que él llama como el fe de la nación. ¿Qué sucede en este momento hasta 1840? Entonces allí tenemos que las estructuras sociales y las estructuras mentales con la independencia no cambiaron, siguen siendo esas mismas estructuras provenientes del antiguo régimen, provenientes de la colonia. Están allí, están en su sitio, no se han modificado. Hay una cantidad de revueltas sociales. La independencia, pues a la que se le puede también sumar, van a generar o van a provocar una remoción social. En 1820, recuerden, salen expulsados muchos españoles de toda la América. Salen expulsados, algunos se van porque quieren, otros se van porque les toca, porque lo nuevo que están haciendo estos estados criollos, digamos, no los beneficia tanto respecto al papel que tenían ellos anteriormente. Entonces muchos de ellos se van, lo cual demuestra que hay una fuerte remoción social. Hay un debilitamiento de la administración, cosa lógica, porque pasamos de estar gobernados por unos gobiernos en manos de españoles que tienen la experiencia previa a gobernar, mientras que quedamos en manos, digamos, de personas que no tienen conocimiento de cómo es la administración pública. Y bueno, y hay un aumento, toda esta movilidad social, gente nueva que gobierna, pero también algunos militares que participaron y que en la independencia, y que van a tener, digamos que sus condiciones sociales e incluso económicas pueden llegar a mejorar un poco después de la independencia, porque algunos de ellos adquieren tierras. Todo esto va a generar una gran inseguridad social en México. Como les decía, a partir de los 20, entonces también esa partida de los españoles, que no solo se van ellos y se va su dinero, ¿cierto? También se va parte de los eclesiásticos, y
ellos también tienen gran parte de dinero. Entonces esto va a generar ese crecimiento en la inseguridad. Esto también, esta ida de los españoles va a significar una autonomía, mayor autonomía de la sociedad ante el Estado, porque el Estado español era un Estado fuerte, un Estado pues que obviamente va a tener las debilidades del antiguo régimen y sobre todo en un territorio tan vasto como el territorio americano, pero va a ser un Estado fuerte y va a quedar entonces sucediendo o haciéndose un Estado que no va a tener la misma fortaleza del Estado previo. Entonces allí se va a dar en esa formación del Estado va a haber una gran fragmentación y una privatización del poder, y sobre todo que no van a lograr ser, aunque México siempre ha sido muy centralista, no han logrado ser estados completamente centralizados, sino que se van a generar ciertas divisiones, digamos poderes regionales, poderes locales, que van a fragmentar ese estado que apenas se está creando. Bueno, para compensar esta fragmentación, esta disgregación, se reforzaron entonces inevitablemente los lazos de la antigüedad. Uno pensaría que con la formación de un nuevo Estado, entonces las estructuras van a cambiar y los vínculos entre los sujetos van a cambiar, pero resulta que no es el caso. En el caso de toda América, lo que sucede en este momento, digamos, de gran angustia, de desasosiego, de no saber qué van a hacer con esto, lo que se hace es reforzar esos vínculos tradicionales, esos vínculos antiguos que existían. Me refiero, por ejemplo, al vínculo de la hacienda, ¿cierto? Ese patrón, el hecho de que exista un patrón. Bueno, esto hace entonces que las élites locales sean cada vez más fuertes, porque además ellos son los que se aseguran de que yo no sabría cómo llamarle a esto, que las personas que están allí con ellos, sus peones, sus siervos, estén seguros, ¿cierto? Entonces no se trata ya del Estado, sino que debe ser un caudillo el que los ayuda. Bueno, entonces la aceptación, hay que entender que estamos divididos, digamos que en dos tipos de pueblo. Entonces tenemos un pueblo que es el pueblo de las élites culturales, que no solo pues van a ser élites económicas, políticas, pero también sobre todo unas élites culturales, que es en las que recae, por ejemplo, las ideas del liberalismo. Entonces, va a ser todavía una ciudadanía muy restringida, una ciudadanía para muy pocos, que no hace sino transmutar los valores de esa sociedad antigua, peonazgo, ¿cierto? Todo este tipo de relaciones. Obviamente también va a estar allí funcionando la iglesia y el ejército como las instituciones más antiguas que tienen los países latinoamericanos. Y entonces digamos, esas dos sociedades, ¿cierto? Una sociedad, esa élite cultural, que va a tener todo ese conocimiento y esos conceptos modernos, ¿cierto?, de liberalismo, y tenemos otra sociedad que es esa que todavía tiene esas mentalidades de la colonia. La vida política entonces queda limitada a un círculo estrecho entre esa élite cultural que venía de la antigüedad y ese nuevo grupo ese otro grupo que es el grupo de personas que no tienen acceso, digamos, a esa cultura liberal. A partir de 1840 para México, ahí el momento de la decepción, o el momento donde se dice no tenemos ninguna nación, no tenemos un pueblo que sustente este estado. Y aquí tiene mucho que ver, por ejemplo, la derrota que Estados Unidos le da a México, en la cual México pierde un montón de tierra, también le toca vender otra parte, y México queda casi que en la mitad de lo que era su territorio. Esto es una gran decepción, y esto va a marcar algo muy importante para México, porque es la creación de los dos partidos, o de dos tendencias, pues con dos corrientes de pensamiento y de proyecto nacional. Entonces tenemos, no tenemos nación, no tenemos un pueblo, no tenemos nada. Y entonces sale una vertiente, una que puede ser la conservadora, que son aquellos que hacen, después de la pérdida de todo ese territorio, hacen el llamado a, hey, volvamos a lo que éramos antes, entonces establezcamos una monarquía y por favor abandonemos las ideas liberales, porque esas ideas liberales nos han traído desorden y anarquía, ¿cierto? Un creciente individualismo, una división, una fragmentación del país. Entonces, por favor, devolvámonos a la monarquía. Aquí es cuando sucede pues todo este proceso de los conservadores que buscan instaurar una monarquía y que realmente lo hacen y crean el imperio y traen a Maximiliano. Bueno, pero también surge a la par otro discurso, otro proyecto de nación, que es el de los liberales,
que eran más numerosos y que muchos de ellos eran jóvenes, y entonces ellos van a plantear entonces que si existe el pueblo, que si ahí hay un pueblo, que si hay una nación, lo que pasa, o sea, que de pronto está intentando germinar, pero que lo que está sucediendo es que hay unas fuerzas malignas, oscurantistas, que no permiten que esto suceda, y esta culpa se la achacan entonces a la Iglesia Católica, básicamente, algunas formaciones institucionales del ejército, y también pues obviamente como a los indígenas, a ciertos grupos indígenas. Entonces ahí, pero sobre todo la iglesia es la que los liberales van a considerar que es la que mantiene el pueblo mexicano atrasado. Bien, para la década de 1850 están las conocidas leyes de reformas que van entre 1854, 1857 hasta 1860 y punta. Entre esas leyes de reforma entonces encontramos, por ejemplo, el triunfo del Plan de Ayutla y la Constitución sumamente importante mexicana de 1857, que es una constitución sumamente liberal. En el caso colombiano la podríamos comparar con la constitución liberal de 1867, además de las reformas liberales de medio siglo. Estas son las leyes de reforma, son las reformas liberales de medio siglo del caso mexicano. Bien, entonces en 1857 triunfan los radicales, ¿cierto? No me estoy deteniendo en grandes momentos de la historia mexicana, aquí es por eso lo estoy viendo como en grandes etapas, o sea, todo el proceso del imperio con Maximiliano va a traer guerra, bueno, va a traer un montón de situaciones, la llegada de francés, la batalla de Mayo, bueno, un montón de situaciones que no estoy contando acá. El que le interese pues como México del siglo XIX puede investigar por ahí. Pero finalmente los conservadores pierden y ganan los liberales. Hay que tener en cuenta también que estos liberales que expulsan a franceses, estos liberales que acaban con la monarquía en México, son apoyados también por Estados Unidos, ¿cierto? A Estados Unidos no le interesa que se establezca ningún tipo de monarquía, y mucho menos una monarquía con un rey que es extranjero, europeo para colmo de males. Entonces, en 1857 hacen la constitución y está la victoria entonces para estos liberales radicales, y comienza entonces el conflicto, un conflicto que va a durar el resto del siglo XIX, y es ese conflicto entre la voluntad del pueblo y una sociedad católica, ¿cierto?, que actúa de manera dispersa, no tan organizada, y que va a estar atacando por medio de levantamientos, por medio de golpe de Estado a los gobiernos de los liberales. Hay una cantidad de leyes que van a surgir entre 1850 y 1860 sumamente importantes, ¿bien? Y que luego van a desembocar a la llegada de Porfirio Díaz al poder. Entonces, todas estas guerras, miren, o sea, listo, se montan los liberales, pero eso no quiere decir, hola, llegó la paz, nada. Eso lo que es entonces un montón de conflictos que todavía existen porque no se han solucionado, ¿cierto? Entonces tenemos guerras civiles, pero además tenemos guerras extranjeras, hay que tenerlo en cuenta, miren, guerra con Estados Unidos, guerra con Francia, ¿cierto? Más todas las levantamientos y guerras civiles internas. Eso va a desarraigar un montón de hombres y de personas, también de mujeres, pero especialmente de hombres, ¿cierto?, que van a estar desarraigados, van a estar sin tierra, se van a estar movilizando por el territorio, y eso va a conducir a una cantidad de inseguridad, a una cantidad de bandoleros. Bueno, hay una novela mexicana que lo narra hermosamente y vuelvo y la recomiendo, se llama El Zarco, y es una novela en la que cuenta cómo es la vida de esos bandoleros, ¿cierto? También algunas películas, algunos western, algunas películas del oeste y películas de la década de oro del cine mexicano muestran mucho este momento, este siglo XIX caótico, donde tenemos unas bandas de criminales que arrasan en los campos, ¿cierto? O sea, es una gran inseguridad, y también tenemos unos caudillos sumamente fuertes, que pues, uno ve que en estas narraciones prácticamente no existe un Estado. Bueno, entonces este desarraigo va a conducir a muchos a una ruptura con las estructuras sociales previas y a los valores tradicionales, y van a empezar a adoptar lentamente un nuevo modelo político que va a ser el liberalismo. Bien, pero esto va a ser muy largo, pues digamos que un proceso largo, no se va a dar inmediatamente a principios del siglo XIX, sino que miren que ya estoy hablando de la segunda mitad. Igualmente va a existir ese desequilibrio, ¿cierto? Aunque empiece cada vez, digamos, a ser más constante ese discurso político del liberalismo, todavía quedan muchas cosas previas del antiguo régimen. Entonces, igual que antes, ese desequilibrio reforzaba vínculos, los vínculos tradicionales, digamos que los vínculos que nosotros establecemos con los seres humanos
son estructuras de larga duración, entonces es muy difícil de romperlas sencillamente con una coyuntura. Entonces lo que hace, digamos, todo eso, sí, emerge digamos que el discurso liberal se va posesionando cada vez más, pero siguen existiendo y reforzándose vínculos. Ahora esos vínculos son sobre unos caudillos, pero esos caudillos son caudillos liberales, ¿listo? Siguen siendo caudillos, pero estos ahora ya hacen parte del Partido Liberal. Bien, pero sigue existiendo un conflicto entre el Estado liberal, ¿cierto? Y la sociedad. Es decir, en América Latina, en el caso mexicano, vemos como por un lado va la sociedad y como por otro va el Estado, ¿cierto? Y difícilmente se logra que haya una conjunción de esos dos elementos. Bueno, este conflicto constante, liberales, conservadores, pero unos liberales sumamente alejados de una realidad social, va a llevar entonces que ese conflicto o el conflicto constante y la inseguridad en México lleve a que aparezca entonces en la escena el señor Porfirio Díaz. El régimen de Porfirio Díaz, yo no voy a discutir si es una dictadura o no, yo creo que eso ya está como resuelto. Yo voy a hablar de él en términos de régimen. El régimen de Díaz va a sacralizar la Constitución del 57. Lo que pasa es que como se dice que Porfirio Díaz es un dictador, entonces hay gente, yo no entiendo por qué, hay gente que no concibe un liberal como dictador. A mí me parece sumamente coherente y más dependiendo de la sociedad y del momento histórico que un liberal sea un dictador. Entonces Porfirio Díaz es un militar, él hace parte del partido tradicional liberal mexicano y él llega al poder y él llega convencido de las ideas de la Constitución de 1857. Bien, entonces él sacraliza esa religión, el pueblo es el pueblo soberano. Lo que pasa es que hay que entender ahí que es el pueblo. Cuando uno habla de que el pueblo es soberano, primero tienen que entender en qué momento estoy parado para entender a qué me refiero con pueblo, y obviamente cuando hablamos de que el pueblo es soberano no estamos hablando del campesino, no estamos hablando de todos ellos, sino que también es como una idea abstracta y básicamente los que encarnan el pueblo son ciertos ciudadanos. Durante el gobierno de Díaz, entonces, el pueblo es soberano, se realizan elecciones, o sea, Porfi se encargó muy bien de que se hicieran las elecciones cuando tocaban. Obviamente se sabe y está comprobado históricamente que estas elecciones fueron fraudulentas, pero es que nadie estaba ahí, o sea, toda la gente estaba contenta bueno, toda la gente no, pero sí una gran mayoría estaba contenta con Porfirio Díaz, especialmente una burguesía. Bueno, entonces hay una voluntad o sea, ¿qué es lo que lleva a Porfirio al poder? Por parte del liberalismo, pero también por las partes del positivismo. Lo que lo lleva al poder a él sencillamente tiene que ver con una cuestión que se llama la paz. México necesita paz, México es un país que se está desangrando, entonces, ¿qué sucede? Pues necesitamos un gobierno, un régimen que traiga la paz. Ese es entonces el discurso con el que entra Porfirio Díaz y es un discurso con el que se mantiene. La paz se convierte en el principio y en la finalidad del régimen de Porfirio Díaz. Es más, les voy a leer una cosa que dice Porfirio cuando llega al poder. Él dice: he aquí la grande y noble tarea que os pertenece, restablecer la autoridad suprema de la Constitución, reafirmar la paz, proteger bajo su benéfica influencia todos los intereses legítimos para desarrollar los grandes recursos de riquezas del país. La paz, la paz. En el video sobre positivismo hablaba de lo importante que era la paz, porque ese orden y ese control trae paz, y esa paz va a traer el progreso. Entonces, esa paz de la que está hablando Porfirio es una paz impuesta por las élites. ¿Y se le impone a quién? A la población, campesinos, indígenas, clases medias, emergentes clases medias. Bueno, ¿cómo lo va a hacer? Lo va a hacer por medio de la fuerza, ¿cierto? De la fuerza, es decir, por medio de la policía rural, policía urbana, también por la organización del ejército. O sea, este es un gobierno de la política científica, aunque no es 100% la política científica, ningún gobierno en América Latina lo es. Este es el más científico de todos, pero es un gobierno basado en principios liberales, ¿cierto? Está defendiendo una constitución y entiende el Estado como un Estado liberal. Bien, entonces lo hace por medio de la fuerza, pero Porfirio era una persona sumamente inteligente. Algunas pinturas que existen de Porfirio Díaz, sean novelas, sea
en cine, incluso en la historia misma, a veces ponen a Porfirio como un sujeto bárbaro y como muy ordinario, pero también hay que entender, Porfirio era un sujeto sumamente inteligente y era un sujeto tan inteligente que sabía de quién se rodeaba, ¿cierto? Una parte de su gobierno, él tiene grandes aliados en los positivistas, que se van a llamar los científicos, pero no se quedan ni siquiera ahí todo el tiempo, porque Porfirio tiene, digamos, muy claro en su cabecita qué es lo que quiere hacer, entonces él no se deja pues como echar el cuento de cualquiera, y él tiene un gobierno personal, él no es un grupo en el poder, sino que es un sujeto en el poder que se sabe rodear muy bien de intelectuales para gobernar. Bien, pero yo no me atrevería a decir que Porfirio es un intelectual, pero sí es un hombre sumamente inteligente. ¿Bien? Entonces él va a hacer esto por medio entonces de la fuerza, por medio del uso del ejército, de la policía, pero también va a hacer cosas sumamente interesantes como empezar a regular a los caudillos, esos caudillos medios, entonces él los regula, no los mata a todos, pues algunos sí los aniquila materialmente, pero otros los aniquila políticamente, y políticamente digamos que es la situación que más le sirve a él para regularlo, ¿cierto? Les da digamos, privilegios, pero siempre y cuando, al igual algunos militares que estaban previamente a él, les da algunos privilegios, pero siempre y cuando ellos les sean fiel a Porfirio. Quien le fuera fiel a Porfirio podía mantenerse en su puesto hasta el final de los tiempos. Bien, para Díaz entonces la paz pasaba por la neutralización de toda personalidad que pudiera reunir en torno a ella personas, fidelidades. O sea, si él veía que había competencia, él lo eliminaba políticamente o materialmente. Bien, por eso digo que era un hombre sumamente inteligente. Bueno, Porfirio Díaz, miren que hablábamos que los liberales y la Constitución de 1857 y todas las leyes de Lerdo de Tejada fueron leyes sumamente fuertes contra la Iglesia Católica. Porfirio también fue un sujeto muy inteligente y como lo que él buscaba era la paz, sabía que una de las situaciones que más ponían en conflicto a México era la guerra entre liberales y la Iglesia Católica, entonces él sencillamente decide no meterse con la Iglesia Católica. ¿Cómo lo hace? Él no se mete con ella, sencillamente, ¿cierto? En 1873, por ejemplo, con estas leyes que había sacado Lerdo de Tejada, estas leyes se llevan y las leyes de reformas se llevan a la Constitución, se meten en enmienda en la Constitución y quedan, o sea, si se meten en la Constitución ya eso no se puede mover, y esto entonces pone a la Iglesia en grandes aprietos, primero porque hay una nacionalización, es decir, les quitan las tierras a la Iglesia, además les ponen pues como pagar ciertos tributos, deben de tener cierta cantidad pues como de dinero, no se pueden exceder en propiedades, o sea, es una regulación muy fuerte, una de las regulaciones más fuertes sobre la Iglesia van a suceder en México. No obstante, Porfirio Díaz sabe que eso está ahí, eso se metió en 1873, Porfirio llega en 1876, él no toca nada de eso, él no decide cambiar nada de eso. Entonces, ¿qué hace? La deja en la Constitución para no pelear con los liberales más radicales, pero le da cierta como a la Iglesia, como no, hágale tranquilo. Hay una cosa muy clara. Porfirio Díaz no es católico, él tiene ideológicamente ciertas hostilidades con el catolicismo, pero él entiende que si se mete en contra de la Iglesia, lo que va a suceder en México es seguir en la misma guerra, y lo que ellos requieren es entonces la paz. A partir entonces en esa década del 70 expulsan, antes de que llegue Porfirio al poder, expulsan a los jesuitas otra vez. Ustedes saben que los jesuitas los expulsan como cada 4 años, como por tradición, es una exageración. Pero sí los han expulsado históricamente mucho de América Latina. Los gobiernos liberales han tenido mucho conflicto con los jesuitas, los echan y también echan a las hermanas de la caridad. Esto entonces va a representar uno de los primeros levantamientos religiosos, ese levantamiento, y no recuerdo cómo se llama, el levantamiento de los religionarios, y es como una de las primeras, o sea, es algo que va a suceder luego ya realmente muy grande y muy fuerte, durante la Revolución en 1926, que va a ser la Guerra Cristera. Entonces, miren, porque la revolución va a ser absolutamente laica, y va a ser una revolución muy anticatólica, anticlerical. Entonces, bueno, ahí tenemos como una primera manifestación de lo que puede suceder si un gobierno se mete en contra de la Iglesia Católica. Entonces, por eso sencillamente Porfirio sabe que
que por ahí no es, él la tiene absolutamente clara, entonces por eso les da, no digamos que privilegios, pero sí como que no se mete con ellas y entienden que son dos instituciones diferentes. Encárguese de la vida espiritual, yo lo dejo como cierta libertad, un estado liberal que da la libertad a que la Iglesia Católica pueda actuar y hacer su trabajo. Y en ese periodo, pues la Iglesia Católica va a tener, pues va a crecer considerablemente por una cuestión misma de lo que está sucediendo en México, pero también porque hay una organización desde afuera, que es todo el proceso de romanización, y luego para este periodo de finales del 19, que va a tener que ver con toda la doctrina social y con todo lo que está comandando desde Roma León XIII. Entonces aquí pues obviamente hay un crecimiento de la iglesia que viene desde afuera, pero que también está potencializado por lo que interiormente está sucediendo en México. Porfiriato. Entonces el porfiriato 1876 va hasta el año de 1910, con un pequeño lapso, creo que en 1878, no recuerdo bien la fecha, pero realmente va a ser todo ese periodo que Porfirio Díaz va a estar en el poder. Y como les puedo decir, como dice la historiografía, realmente los conflictos con Porfirio empezaron más o menos a finales del siglo XIX, pero básicamente van a ser en el último decenio, es decir, a partir de 1900. Porfirio Díaz se convierte entonces en el hombre de la conciliación. Las leyes de reforma, como les decía, van a seguir, pero él, digamos que las va a matizar siempre y cuando convenga la paz. Lo primero es la paz. Lo que ofrecía, por ejemplo, Díaz era, a cambio de esa tolerancia bueno, ofrecía una tolerancia como con la Iglesia Católica, ese liberalismo, ¿cierto? Donde no les imponía ciertas leyes. Bueno, otra cosa, por ejemplo, por parte de la iglesia es que la educación, o sea, la iglesia no perdió la posibilidad de educar. Entonces en México la educación estaba, digamos que en dos manos, en las manos del Estado, que eran liberales, y en manos de la religión. Entonces, durante el gobierno de Porfirio Díaz se va a fortalecer la educación positivista, que es una educación cientificista, ¿cierto? Una educación laica basada en el uso de la razón. Y va a existir la otra, que es una educación católica, una educación religiosa. Bien, esas dos educaciones van a seguir, digamos que van a estar como muy similares, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, los de la educación religiosa van a tener una educación que va a estar basada en la idea de reconquistar esa sociedad mexicana que ha sido perdida por las ideas liberales, ¿cierto? Esta educación va a estar muy basada con lo que les decía ahorita, la doctrina social de la iglesia, donde se busca recuperar esa población social, esos grupos bajos, pero también en la naciente clase obrera. Y tenemos por el otro lado los liberales, que quieren defender a como dé lugar las leyes de reforma y toda la constitución liberal. Es decir, tenemos dos grupos en pugna. Esto va a suceder entonces en el último decenio del gobierno de Porfirio Díaz, donde esa paz que se había medio logrado no va a suceder, porque se van a encontrar unos nuevos conflictos. Hay otra situación, por ejemplo, que va a llevar a la situación de la guerra, de la revolución, y tiene que ver con la situación de los pueblos. Los pueblos entonces aquí son entendidos no en el concepto liberal de pueblo, sino los pueblos entendidos en el término mexicano. Tiene que ver con aquellos actores colectivos institucionalizados. ¿Quiénes son los pueblos? ¿Son pueblos indígenas o son pueblos no necesariamente todos son indígenas, algunos son mestizos, pero son mestizos, digamos, de primera o segunda generación, son campesinos, es decir, son colectividades que ocupan ciertas tierras, ¿bien? Y esas tierras no son individuales, no son tierras compradas, no son no tienen escritura, son sencillamente eso, son tierras colectivas. Durante los primeros decenios, una de las razones que siempre van a encontrar de por qué estalla la revolución tiene que ver entonces con el dominio de la tierra, ¿cierto? Entonces, durante el gobierno de Porfirio Díaz, lo que van a encontrar es que los indígenas y los campesinos pierden sus tierras. Aquí hay que aclarar entonces una situación, es verdad, pero eso no sucede durante los 30 años de gobierno de Porfirio Díaz. En los primeros, como les digo, eso viene realmente a estallar a finales del siglo XIX, porque en los primeros tiempos, digamos que la situación es tranquila,
o digamos que similar a como se venían dando los levantamientos anteriormente por la tierra, o las peleas por la tierra. Recuerden, insisto, el Porfirio era sumamente inteligente, entonces él conocía muy bien el México rural, es más, él viene de la zona rural y no ignora pues el apego ni lo que significa la tierra para los pueblos autóctonos. Entonces él no se mete en contra de esto. Pero históricamente lo que venía sucediendo en México, como les estoy diciendo, la idea de la tierra no es la idea que nosotros tenemos, que es una idea individual de la tierra, sino que es una idea colectiva, y sobre ella el Estado todavía no tenía injerencia. Entonces habían unas tierras que les pertenecían a algunos individuos, ¿cierto? Es decir, por ejemplo, un hacendado, pero habían grandes también terrenos y terrenos de hectáreas que le pertenecían a estos grupos, a estos colectivos, a estos pueblos. ¿Qué sucede? Cuando usted va a buscar modernizar el Estado, ¿cierto? Usted lo que tiene que hacer es empezar a individualizar la tierra. ¿Por qué? Porque en la individualización de la tierra, pues entonces también entra el sistema financiero, el que le va a hacer a usted el préstamo por tal y tal cosa, y ahí tiene que ser un individuo y no un pueblo. Entonces, el proceso de modernización requiere entonces esa propiedad individual, que sería la garantía del progreso, y las formas de tenencia de la tierra para la economía moderna. Esa forma de tenencia de los pueblos era sumamente arcaica, pues, o sea, ¿quién es el dueño de esto? Nadie, somos todos nosotros. Eso era una forma muy tradicional de tener la tierra, y eso es sumamente insoportable para los neoliberales científicos del gobierno de Porfirio Díaz. Para 1892 entonces hay una ley que conforma la propiedad de los poseedores de los bienes nacionalizados de la iglesia. Entonces recuerden, a la iglesia se les quitan bienes, o sea, hace desamortización de bienes de manos muertas, desamortización de bienes en general, y estos bienes se van a vender, ¿cierto? Estos bienes son nacionalizados y se venden, ¿ok? Algunos de esos entonces van a ser también partes que le pertenecen a los pueblos. La venta de esos bienes nacionalizados fue en ocasión para muchos, dio la oportunidad para ocupación de esas tierras, ocupaciones ilegales de esas tierras. Es decir, ahí está, entonces vaya, siéntese allá y empiece a cultivarla ahí, haga la suya. Para 1894 sale una ley, que es la ley sobre ocupación y enajenación de territorios, de terrenos baldíos, que plantea las bases de una nueva propiedad agraria. La ley define que hay 4 tipos de tierra. El primer tipo de tierra son las tierras baldías, que son aquellas que no han sido destinadas a un uso público, son tierras que están vacías o que, o sea, no tienen dueños, nada, listo. Están las otras tierras, la segunda son las demasías, que son terrenos sin título, incluidas una propiedad que las posee. Es decir, hay unas propiedades que la poseen, y en el centro, por decirlo de alguna manera, hay una tierra que no tiene dueño, y ahí pueden existir algunas personas que sacan productos de esa propiedad, no es propiedad de esa tierra. Están las excedencias. Otra forma de tierra son la tercera, que son las excedencias, que es igual que las anteriores, pero son limítrofes entre una propiedad, es decir, están entre diversas propiedades, no le pertenecen tampoco a nadie. Y están las tierras nacionales, que son los baldíos deslindados y no atribuidos. Es decir, en México hay una cantidad de tierra que no tiene dueño. ¿Listo? No tiene dueño. Cuando se habla de propiedad es porque hay un dueño, hay un sujeto individual que le pertenece. Las tierras comunales son tierras que le pertenecen al Estado, es decir, son tierras libres. Entonces, la ley permite que a partir de entonces a todo habitante que haya en México y que sea mexicano pueda pedir concesión de baldíos, demasías y excedencias sin limitación de extensión. Anteriormente había una extensión que era la extensión de 2.500 hectáreas. En ese momento no hay, ¿listo? Entonces, si usted que allá hay un baldío, una demasía o una excedencia, pues emberraque para allá. Y si usted puede tener más de 2.500 hectáreas y poder cultivarlas, pues hágale, bien pueda. Entonces, ¿esto qué va a implicar? Que a partir de 1894, no va a ser tan inmediatamente, eso mientras se hace la ley, pero realmente va a ser para el año de 1900, va a generar una movilidad impresionante de la tierra, y a muchos indígenas, a muchos pueblos, se les va a quitar entonces el poder que tienen sobre la tierra, y va a quedar individualizada. Bien.
Los extranjeros también pueden tener acceso, a partir de esta ley del 94, los extranjeros también pueden tener acceso a la tierra, pero a ellos se les va a poner un límite, pero es que los límites son gigantes, ¿cierto? No estamos hablando de 2 hectáreas, son muchas hectáreas. Bueno, los pueblos también pueden, aquí hay un problema, porque de acuerdo a esa ley de 1894, los pueblos también pueden reclamar, entonces los pueblos también pueden decir, no, venga, yo reclamo esa propiedad, pero ahí hay una ambigüedad de la ley, porque aunque ellos puedan reclamar, lo que está buscando la ley es la individualización de eso, ¿cierto? Entregar propiedad. A ver, otra situación, a ver, durante el porfiriato tiene que ver, por ejemplo, con el mismo Estado, con la formación del Estado. Les vengo diciendo que el Estado era un Estado muy débil. Pues, el Estado, una vez, digamos, con Porfirio se solidifica mucho el Estado. La tarea de Porfirio es entonces crear el Estado, o sea, un Estado que se venía creando, pero la idea de Porfirio, y Porfirio llega ya apoyado por todo el partido, por todo el partido liberal, no, por el partido liberal, por una buena parte del partido liberal, y por las élites, incluso por las clases medias, porque la tarea de Porfirio era, listo, mi hijo, haga el Estado. Entonces, él empieza, como les dije, imponiendo el orden por medio de la fuerza, pero también por medio de lo político, ¿cierto? De la diplomacia. Y una vez está instaurado el orden, es que uno no dura 30 años en el poder, pues, y menos en un país, digamos, como México, tan sencillamente. Entonces el señor logra ordenar y someter caudillos y bandoleros, a las buenas o a las malas, pero lo somete y empieza a estructurar y a fortalecer el Estado. Entonces, ya una vez organizado el país, ordenado y controlado, pues ya el camino al progreso. Y ahí, claro, ahí ¿qué sucede? Empiezan a traer ferrocarriles, empieza el proceso de modernización de México. La modernización solo se puede lograr solidificando ese Estado. Entonces, ¿qué hace Porfirio? Porfirio hace crecer el papel del Estado en el conjunto de la vida social. ¿Cómo lo hace? Eso es lo importante, ¿cierto? Porque estamos hablando de la idea del Estado de este momento histórico. Entonces, ¿qué hace? Él no interviene en el juego de los actores económicos. Él no se mete en la vida, esto es muy neoliberal, no se mete en con esos actores económicos. Además, es pasivo frente a los problemas sociales. Entonces, miren que les he mencionado el problema de la tierra con los pueblos. Bueno, no, a él no le interesa realmente lo social, sino que le interesa es pacificar. A la par hay una acción muy fuerte sobre la sociedad tradicional. Él empieza, una de las ideas es modificar esa sociedad tradicional y del crecimiento de la administración pública y de sus competencias. A eso le mete mucho. Entonces podemos ver durante el gobierno de Porfirio Díaz una gran burocratización del Estado, y es empezar a estructurar entonces, además de una burocratización que le es fiel a él, ¿cierto? Él también se fija muy bien quiénes, él pone muchas personas en el poder, él se encarga de gobernadores, ¿cierto? De que todo esté marchando como a él le interesa. Bueno, la intervención del Estado entonces está destinada a crear actores económicos nuevos, modernos, o sea, no mantener los que ya están ahí, los que están ahí, déjelos, ellos se regulan solo. A él lo que empieza es a estimular nuevos actores económicos. Entonces por eso les estoy hablando de industrialización, de traer ferrocarriles, de traer multinacionales, de la economía de enclave, esos nuevos actores. ¿Cuál es la idea? Que una vez esos nuevos actores ingresen, él les da la vía libre, hágale, entren, yo ya organicé esto, entre por favor, traiga todo lo que tenga que traer, y cuando ya ustedes estén ahí establecidos, ustedes mismos les va a tocar regularse. O sea, él no piensa que el Estado tenga que intervenir entonces en esta situación. Bueno, como otra condición de posibilidad para esa revolución mexicana tenemos el tipo de sociabilidades, y de aquí arranco por las sociabilidades para poder hablar del movimiento obrero, que es un tipo de sociabilidad. Entonces, hay dos formas de sociabilidad. Está la sociabilidad moderna, la tradicional y la moderna. Entonces, las sociabilidades modernas son sociabilidades que se tejen, si bien son de amistad. Bueno, también hay que entender de qué momento de la modernidad estamos hablando. Digamos, en el siglo XVIII y el siglo XIX, las sociabilidades modernas se tejen por medio del uso de la razón, y son relaciones de amistad, también son, sí, de intercambios. Bueno,
pero son relaciones que se entablan para hablar de lo público, para que los hombres accedan al poder. Bueno, es una cuestión más desde lo político, donde también se habla de arte y de otras cosas, pero tienen que ver siempre con el uso de lo político, de lo público, de lo político. Bien, y tenemos otras sociabilidades de carácter tradicional o antiguo, que son esas sociabilidades, por ejemplo, que establece, por ejemplo, la religión, que tiene que ver con unos lazos más antropológicos, que tiene que ver, obviamente, con la amistad, pues, pero no en el campo de lo político, sino con el campo de lo que es la existencia como tal, y que se reúnen a hablar porque tienen cosas en común. Esas dos formas de sociabilidad coexisten, o sea, hasta el día de hoy ustedes pueden encontrar sociabilidades tradicionales y sociabilidades modernas, ¿bien? Entonces, en el caso de América Latina y en el caso de México tenemos que desde finales del siglo XVIII hay unas formas de sociabilidad moderna, incluso esas formas de sociabilidad moderna son las que van a conllevar al proceso de la independencia. Entre esas sociabilidades entonces tenemos logias. Los liberales del siglo XIX era como una cuestión común pertenecer a las logias. No quiero que piensen en las logias, si bien algunas son sociedades secretas, no quiero que piensen pues como la idea que nosotros tenemos de actual y muy alimentada por las películas y por alguna literatura de las logias, pues como una cuestión por allá secreta, como muy cercana al satanismo, no es una cosa toda rara. Simplemente hay unas logias, las logias si bien no son aprobadas por la Iglesia Católica porque son una forma, una sociabilidad moderna en la que se hablan de cuestiones públicas. Esas logias sucedieron en toda América Latina, todavía existen, pero en el siglo XIX eran sumamente importantes porque era el lugar, como el espacio de lo público todavía sigue siendo muy limitado, no tenemos los grandes medios de comunicación que tenemos ahora, entonces esos espacios es donde los iguales tenían la posibilidad de discutir. Entonces allí están esas logias, en ellas se busca modificar el sistema tradicional dominante, obviamente lo hacen mucho desde el hablar, desde lo teórico más que desde lo práctico. Allí cambian sus representaciones, las acciones, los valores de esa sociedad tradicional. Y no solo se hacía pues como opinión, un lugar, no solo era un lugar de opinión pública, sino que también se enfrentaban por el poder allí mismo y eran lugares de aprendizaje y donde se distribuía y se informaba sobre la ideología moderna. Los miembros de las élites del antiguo régimen que participaban en estas logias, tenemos sacerdotes, tenemos religiosos pues en general, tenemos hacendados ilustrados, tenemos funcionarios, tenemos estudiantes, bueno, militares, comerciantes, bueno, que son hombres que gobiernan la sociedad en el siglo XIX, entonces ya van a ser parte pues como del funcionamiento del Estado y ese es como quienes componen ese grupo. Es una élite cultural, es lo que podríamos llamar el verdadero pueblo, una oligarquía que saben, que tienen más claras las ideas de lo que es el liberalismo. Y hay otro, lo que he dicho también ahorita, hay un verdadero pueblo, ese que les estoy diciendo es el único pues que realmente tiene como idea de lo que están planteando en constituciones y todo eso. Y hay otro pueblo que es el pueblo legal, que es el gobernado, ¿cierto? El que no tiene ni idea, el país legal, ¿cierto? Así lo llama François Javier Guerra. Ahí entonces, como les digo, digamos que de la conjunción de las sociabilidades modernas y de las sociabilidades tradicionales, emerge el movimiento obrero mexicano y el movimiento obrero en América Latina. En estas sociabilidades, como estos movimientos, se empiezan a difundir las ideologías modernas, ¿cierto?, a unos campesinos, ¿cierto? Entonces unas clases medias distribuyen estas ideas a unos campesinos y que tienen unas tradiciones antiguas, unas tradiciones del antiguo régimen, y hay un lento cambio de eso tradicional a lo moderno en estos movimientos obreros de finales del siglo XIX, y es muy lento porque, como les decía, no hay, en otro video, no hay una industrialización. A ver, ¿qué es un obrero? Dice François Javier Guerra, esta palabra para el caso mexicano debe usarse con mucho cuidado porque abarca realidades sociales extremadamente diferentes.
Tenemos algunas muy próximas a las sociedades tradicionales, y otras análogas a las europeas, caracterizadas por las rupturas de los vínculos antiguos. Es decir, todavía muchos de estos trabajadores, digamos los trabajadores, que es como la palabra más adecuada, de estos trabajadores tienen vínculos tradicionales con su patrón. Es que solo escucha la palabra patrón, ¿cierto? Entonces, tienen unas ideas sociales que de pronto vienen de ideas anarquistas, socialistas, pero todavía con unos vínculos sumamente tradicionales. La proletarización, entonces, dice Guerra, sería la desaparición de toda la riqueza de esas sociabilidades antiguas. Entonces, lo que buscan muchos de los que predican las ideas socialistas y anarquistas es acabar con ese tipo de vínculos, con ese tipo de sociabilidades antiguas, la reducción de las múltiples realidades y posibilidades de relación entre los hombres. Se entrega sencillamente a una relación de trabajo. Esa parte me parece bastante triste y por eso la resalto. Entonces, en el caso mexicano habría que excluir de allí a peones, pues pertenecen al universo de una sociedad antigua, y por ejemplo también a los mineros, ¿cierto? Que a pesar, dice él, de que los mineros se mueven por el territorio mexicano, y ya no tienen, digamos, pues como ese arraigo a un lugar X, siguen donde sea que llegan, van a establecer nuevamente esos vínculos tradicionales, esos vínculos antiguos. Para algunos, esa condición de aparceros o arrendatarios les va a impedir que se asimilen como simples trabajadores agrícolas. Igualmente es difícil decirles obreros, como les decía, a una población minera, porque si bien tienen movilidad geográfica y profesional, no logran romper con esos vínculos y esas relaciones tradicionales. Entonces, donde llegan van a reconstruir esos lazos. Entonces, los obreros básicamente durante el porfiriato son aquellos que se dedican a la industria textil en las urbes, que son de las primeras industrias que se montan en América Latina, pero aún están lejos de ser un proletariado moderno. Porque son campesinos que van a la ciudad a hacer el trabajo en una fábrica, pero siguen teniendo esos mismos lazos tradicionales. Lo que más va a dominar durante el régimen de Porfirio Díaz, van a ser los artesanos, ¿cierto? Que van a trabajar en talleres, y el vínculo ahí es un vínculo muy diferente, porque, y eso todavía sucede mucho, está el patrón, ¿cierto? Que trabaja a la par con sus trabajadores. Entonces ahí tampoco va a haber una relación, digamos, en términos modernos. En 1872 se crea en México el Gran Círculo de Obreros Libres. Se crea bajo la influencia de exiliados franceses y españoles internacionalistas. Habían participado en la primera internacional, pero ellos no pasan de realizar como cooperativas y sociedades mutuales. Por lo tanto, las ideas de Fourier, las ideas de Proudhon, ¿cierto? Incluso las ideas de Marx no tienen mucho eco en esta primera organización. Después de esto se van a hacer otras organizaciones, básicamente a finales, y tienen que ver con la llegada de los ferrocarriles, pero estas tampoco pueden denominarse como unas sociabilidades de carácter moderno, porque estas organizaciones digamos se parecen cada vez más, pero todavía no lo son en los términos modernos. Algunas de esas organizaciones de estos ferrocarriles funcionan con empleados norteamericanos. Entonces ahí va a haber también una diferenciación bastante importante entre lo que son los norteamericanos y lo que son los mexicanos. Pero digamos que esa diferenciación va entonces a hacer que la lucha de muchos de estos trabajadores sea por la igualdad y por los derechos del ciudadano, de los mexicanos. A partir de 1898 encontramos algo de lo que voy a hacer más referencia en otro video, que cuando hable del pensamiento de la Revolución Mexicana, y tiene que ver con el magonismo. A partir de 1898 es un movimiento muy fuerte, viene desde antes, no recuerdo, es como 1892 o 1894, que tiene que ver también con toda esta reforma y esta venta de esta ley de tierras. Entonces surgen los hermanos Flores Magón. El magonismo primero arranca siendo parte del Partido Liberal, van a hacerle oposición a Porfirio Díaz. Porfirio Díaz los va a perseguir
incansablemente, y ellos aparecen como ya fuertemente a partir de 1898 y tienen un periódico que es genial, es un periódico que está en línea, que se llama Regeneración, y es un periódico donde está todo el planteamiento del Partido Liberal. Los hermanos Flores Magón y otros más, pero especialmente los hermanos Flores Magón, van a crear el Partido Liberal Mexicano, pilas. O sea, tenemos un partido liberal, ¿cierto? El Partido Liberal, que es el que viene desde la década de los 40, y luego va a venir el Partido Liberal Mexicano, que es un partido que es liberal, pero que no está de acuerdo con algunas de las políticas de Porfirio Díaz. Ellos se crean entonces sus sociabilidades, ellos tienen una cosa que se llaman círculos, círculos del Partido Liberal, y se crean por toda, el periódico narra perfectamente esto, porque ellos dicen dónde se están vendiendo. Yo tuve la oportunidad de estudiar este periódico. Ellos se están diciendo dónde están repartiendo el periódico lo venden muy barato, en ocasiones lo regalan porque los mismos miembros hacen recolectas y logran distribuir el periódico. Entonces, bueno, pero eso lo cuento más adelante. Todo eso para decirles que ellos crean primero unos círculos y luego esos círculos crean unos clubes, ¿cierto? Y entre 1905 y 1906 ellos se vuelven sumamente, en esos años ellos se exilian para San Antonio, Texas, y desde allá, es que es hermoso lo que ellos hacen, desde allá empiezan a mandar el periódico a México con todo, pues con toda la censura, porque el gobierno de Porfirio Díaz era un gobierno que censuraba. Hay varios estudios al respecto. Yo lo he estudiado porque él es el mismo periodo que yo estudio para la censura en Colombia, y vi pues ahí haciendo historia comparada. Por eso estuve leyendo al respecto, investigando al respecto. Ahí por ahí hay un artículo que espero que pronto salga al respecto. Ellos se exilian allá y desde allá empiezan pues como a generar. Ellos ¿qué tienen entonces? El magonismo tiene digamos que es un tránsito entre una sociabilidad tradicional y una sociabilidad moderna. ¿Cómo? Ellos tienen pues como digamos de gran novedad y cosas así súper moderna, porque pues pertenecen a una ideología anarquista. Ellos después de 1900 se vuelven anarquistas, ellos empiezan siendo Partido Liberal Mexicano, pero luego se vuelven anarquistas. Entonces tienen un partido, una ideología anarquista apoyada en un partido político. Eso ya es una cuestión bastante novedosa y moderna, y es un partido organizado, estructurado, organizado para una revolución. Ellos llaman a la revolución. Ustedes pueden, ahí en 1906 o 1907, no recuerdo, va a haber una revolución, y en el periódico Regeneración los hermanos Flores Magón dicen: nos vemos a tal día, a tal hora, que vamos por las armas. Cuando entra Francisco Madero también van a intentar hacerlo, también llaman a la revolución. Pero bueno, esa historia la contaré en otro momento. Entonces ellos son, digamos que una de las bases del pensamiento de la Revolución Mexicana. Entonces miren, tienen una ideología sustentada en un partido que está organizado para realizar una revolución. Tienen una dirección central, es decir, hay una cabeza que está ahí pensando. Obviamente son los hermanos Flores Magón y otros. Tiene un aparato clandestino de operación y una red de correspondencia en toda la ciudad, en todo el país mexicano, pero digamos que tiene elementos del tradicionalismo, en el sentido de que son unas sociabilidades secretas que se parecen más a las sociabilidades del siglo XIX revolucionarias, o también a otras sociabilidades pues como los vacunistas, los anarquistas vacunistas. Bueno, estos grupos también eran grupos jerárquicos, como les digo, están en la cabeza los hermanos Flores Magón y parceros, y ellos se encargan, son una élite que se encargan de educar. Entonces siempre están como que ellos son la inteligencia, los intelectuales, y ellos lo que están haciendo es dar pedagogía y educar y despertar la conciencia de clases de los trabajadores. Otra cosa bien importante que entender aquí en todo este proceso es que ese proceso de proletarización es un proceso de transculturación muy análoga, similar, parecida al proceso que se vive en el siglo XVIII y siglo XIX con la adopción del modelo ciudadano voluntad general. Entonces este es otro proceso similar también, de un cambio que se le exige a la sociedad latinoamericana. Bueno, esta es la primera parte, luego continuaré, ya entraré a la revolución. Muchas gracias, por favor suscríbanse, por favor compartan el video,
y nos vemos en el próximo. Chao.